Derecho Penal 2, delitos contra los derechos garantidos por la Constitución. Respecto del delito de secuestro de personas, me gustaría retomar para agregar algo relacionado con este delito que creo que es importante y para que quede completamente bien la idea acerca de él en cuanto a la legislación en Chile. Ya lo habíamos dicho, pero quisiera señalar de nuevo que este delito está relacionado con algunos otros del Código Penal. Y ellos son, como ya lo dijimos, el robo con retención, el robo con rescate y la violencia privada. Bien, ya señalamos los artículos, el artículo 433 en los primeros dos casos, 433 número 2, tratándose de la retención bajo rescate y la retención por más de un día. ¿En qué se diferencian estas figuras del secuestro que estamos hablando, que está tipificado y sancionado en el artículo 141? Se diferencian en la acción que se castiga, en el bien jurídico protegido. En unos, acá, en lo que estamos viendo ahora, ya no se trata de castigar primordialmente, porque indirectamente también lo hacen, primordialmente el encierro o la privación de libertad, es decir, el encierro o la detención, sino que aquí se trata, en el caso de robo con retención bajo rescate o robo con retención por más de un día, aquí el bien jurídico protegido en el 433 es el robo, es el robo, esa es la acción que se castiga. También se castiga indirectamente o subordinadamente, si ustedes quieren, el encierro y la detención, es decir, el secuestro. Pero el objetivo de estas otras figuras, en este caso del robo, es precisamente el bien jurídico protegido, es decir, el robo. Y en el caso de la violencia privada, que se trata, ¿no es cierto?, de compelir por medio de la fuerza a alguien para que no haga lo que quiere o para que, no estando prohibido, a ejecutar lo que no quiera una persona. En ese caso, de lo que se trata, ¿no es cierto?, es de aminorar la libertad psíquica de la persona, ¿no es cierto? Se lo hace hacer lo que no quiere, no estando prohibido, o se le impide hacer lo que quiere, no estando prohibido, por medio de violencia. Entonces acá hay un atentado en contra de la libertad psíquica. Mientras que en el secuestro hay un atentado en contra de la libertad ambulatoria y de desplazamiento, como dijimos. Bien, entonces ahí están las diferencias que existen respecto de estas figuras. Y el otro asunto que quería también tratar con ustedes es la diferente postura que existe respecto de, o más bien que hace uno de los autores importantes de Chile, como es Francisco Grisolía. Francisco Grisolía tiene un libro compartido con Politov. Así que estas son opiniones de derecho, porque en ese libro en el que trabajan juntos, un libro de derecho penal muy importante, las dos personas son de diferentes opiniones ideológicas. Entonces, acá todos los razonamientos siempre son de carácter jurídico. Ahora, que viene envuelto en algunas oportunidades porque él lo hace de un motivo de otra naturaleza, ideológico, de cualquier tipo, es otra cosa. El profesor Francisco Grisolía critica esta teoría del secuestro permanente y la critica básicamente en virtud de 4 o 5 ideas que él desarrolla. ¿Y qué son? Critica, ¿no es cierto?, por qué se basa esta teoría del secuestro permanente en el sujeto activo del 141, porque el sujeto activo en el 141 es un particular
y no funcionarios del Estado ni agentes del Estado, como quiera llamarse. Y como se ha condenado, porque se ha condenado al Estado de Chile, ¿no es cierto?, al pago de la indemnización civil, lo que significa que se entiende que las personas que han actuado, no todas, pero la gran mayoría, cometiendo una serie de infracciones penales basadas en este artículo 141, son o eran funcionarios del Estado. En segundo lugar, se critica el hecho de que, según Grisolía, el delito de secuestro no es un delito de carácter permanente. El del artículo 141, a lo mejor en otro código de otra república, a lo mejor sí lo sea, pero lo que describe el 141 no es un delito de carácter permanente. Según Grisolía, es un delito de carácter relativo. Grisolía sostiene que el juicio de reprochabilidad se satura con la detención o el encierro, y que las otras consecuencias sirven para agravar el delito. Es decir, tal como señala el inciso primero y segundo del artículo 141, la justificación jurídico-penal del delito se satisface, reitero, con la detención o la privación de libertad, según Grisolía. Es decir, el dolo del delito, el conocimiento, ¿no es cierto?, y la voluntad de encerrar y detener a una persona privándola de su libertad. Ahí está la justificación del delito del artículo 141. Otras circunstancias que ocurran a partir de ese hecho, según Grisolía, no las exige el artículo 141. Por eso que él habla de que esta teoría errada, según Grisolía, ha servido para justificar una serie de sentencias en contra de una serie de personas que han sido consideradas funcionarios o agentes del Estado en un momento determinado de la historia de nuestro país. Y desde este punto de vista, según Grisolía, la amnistía, mejor dicho, la permanencia del dolo en el secuestro, es decir, se produjo la detención o encierro y después se empiezan a producir otras circunstancias que agravan el delito, no significa que se impida ni la amnistía ni la prescripción. Según Grisolía, el delito de secuestro del artículo 141 se empieza a contar respecto de la amnistía y para la prescripción asumiendo la regla general, desde el día en que se produce la ejecución del delito. Es decir, en que se consuma, en que se realiza, ¿no es cierto?, la acción que castiga la ley. En este caso, encerrar o detener privando de la libertad. Y por último termina Grisolía diciendo que esta tesis errada, reitero, según Grisolía, lleva, ¿no es cierto?, a cometer una serie de infracciones que en el sentido del derecho penal. Es decir, el derecho penal no utiliza ni presunciones ni contrapresunciones respecto de la aplicación de la teoría del delito. En algunos casos son excepcionales. Aquí ha sido la regla general para justificar la sanción de este delito. Entonces, previa a esta explicación, me gustaría leer, es muy corto, lo que dice Grisolía respecto de estas 5 cuestiones que le he señalado. Leo entonces, o cito a Grisolía. Francisco Grisolía. Sin perjuicio de la violación del principio de estricta legalidad en que incurren las sentencias que hacen caso omiso de la aplicación de la ley vigente de amnistía por falsas razones de derecho internacional, es necesario aclarar otra excusa deleznable que se alega para apoyar el mismo objetivo. Se trata del supuesto delito de secuestro permanente, una falacia más.
Primero, en nuestro Código Penal, aunque pudiera merecer reparos, el delito de secuestro descrito y sancionado por el artículo 141 tiene como sujeto activo únicamente a los particulares, según lo expresa el respectivo epígrafe colocado inmediatamente encima del citado artículo. Claro, si uno lee el epígrafe que hay arriba del artículo 141, crímenes y simples delitos contra la libertad y seguridad cometidos por particulares, no por funcionarios públicos ni por agentes del Estado. Por eso que él hace después una alusión a un artículo que se denomina de detención arbitraria, que ese sí, el sujeto activo, tiene que ser un funcionario público. El más próximo correlativo respecto del empleado público, y aquí viene la referencia que hacer, se encuentra en el artículo 148, que también consiste en la detención ilegal de una persona. El artículo 148 dice: todo empleado público que ilegal y arbitrariamente desterrare, arrestare o detuviere a una persona sufrirá la pena de reclusión menor y suspensión del empleo en su grado mínimo a medio. Si el arresto o detención excediere 30 días, las penas serán reclusión menor y suspensión en su grado máximo. Es decir, no hay ninguna duda que aquí en el 148 se alude precisamente al sujeto activo del delito, funcionario público. En los casos de amnistía, casi todos los imputados han sido miembros de las Fuerzas Armadas, es decir, funcionarios públicos en sentido estricto. Sigue Francisco Grisolía. 2. Sea como fuere, el delito de secuestro del artículo 141 no es propiamente un delito permanente, como equivocadamente se dice, admitiendo una especie de verdad revelada o artículo de fe, que se acepta sin mayor examen. La opinión dominante en la doctrina española según Grisolía, es que la consumación se produce en el mismo momento en que el sujeto pasivo se ve imposibilitado de actuar su voluntad de alejarse del lugar en que se encuentra. Más, como la lesión del bien jurídico es susceptible de prolongarse por el agente, estamos ante un delito de permanencia relativa, en el que cabe una participación posterior a la consumación. Es decir, el delito ya está consumado cuando se produce el encierro o la detención, y el sujeto pasivo no puede alejarse del lugar en que está secuestrado, encerrado, detenido, y posteriormente se realizan otras consecuencias: pedir rescate, arrancar decisión, y que se trate de encierro o detención por X cantidad de días, etc. O si a consecuencia del secuestro se producen otras consecuencias mucho más graves para la víctima. Por eso es que Grisolía habla de: hay un delito de secuestro relativo, de permanencia relativa, no permanente como sostienen las sentencias. 3. Se sigue de lo anterior que el dolo del autor o del partícipe, es decir, el conocimiento y la voluntad de coartar la libertad ambulatoria de alguien, sea mediante el encierro o la detención, es decir, el elemento esencial de la permanencia relativa del delito y no la prolongación hipotética del encierro o detención ilícita. Es relativa porque está referida al sujeto activo que sigue manteniendo su actividad criminal después de la consumación del delito. Respecto de la víctima de este, ya se perfeccionó con el encierro o detención, de modo que solo tiene relevancia considerar las posibles alternativas agravatorias que contempla la ley, es decir, el rescate, la duración del secuestro y los resultados del secuestro. Algún tipo de lesiones, otros delitos, como pueden ser la muerte, etc. No es necesaria la entelequia de que el delito se va consumando instante a instante, según lo que sostiene la teoría del secuestro permanente, que se va consumando instante a instante. Como dijimos, basta con la consumación inicial, y tanto el tiempo de duración del secuestro como los resultados ilícitos que se produzcan solo serán medida de las penas y punta de comienzo de la prescripción, que puede interrumpirse. 4.
El secuestro no es, pues, permanente y basta, como se dijo, la detención o el encierro para consumarlo y agraviar el bien jurídico de la libertad, sin perjuicio de su condición pluriofensiva, si se producen las calificantes ya mencionadas. Es decir, estas otras circunstancias que agravan, ¿no es cierto?, el secuestro. La permanencia de la voluntad o dolo del secuestrador, lo que les dije antes, no altera la justificación jurídico-penal del delito, ni puede impedir la amnistía o la prescripción que se contará desde el día en que el delito se consuma, según la pena que corresponda aplicar y no por los efectos permanentes de la infracción. Lo mismo que ocurre, por ejemplo, con las figuras del homicidio. Claro, la pena se va agravando dependiendo de si se va haciendo el homicidio más reprochable, más gravoso, si pudiéramos decir, para la víctima. En cambio, la permanencia relativa del dolo servirá de parámetro para fijar la intensidad de la culpabilidad del autor, pero no la medida del injusto típico. Y quinto, último argumento de Grisolía, la tesis errada del secuestro como delito permanente lleva una secuencia lógicamente inaceptable, se está refiriendo, ¿no es cierto?, al derecho penal, de presunciones y contrapresunciones. Se parte presumiendo que el secuestro, no la detención ilegal, que podría pensarse lo mismo, jurídicamente, según él, con el razonamiento del secuestro permanente. Se parte presumiendo que el secuestro, no la detención ilegal, ha tenido por objeto a la corta o a la larga la muerte del secuestrado, descartando sin fundamento racional alguno que también cabe pensar en otras hipótesis: la fuga, el cambio de identidad, el exilio clandestino, etc. Por otro lado, se presume que el estado de ilicitud, en realidad ya sellado por la consumación, permanece en el tiempo mientras no aparezca el cadáver. Contradicción lógica, puesto que ya se presumió la muerte. Claro, si se presume la muerte, ¿para qué encontrar el cadáver? Entonces, ¿para qué considerar que el delito se va concediendo instante a instante porque no aparece el cadáver? Sin considerar que la muerte se puede acreditar por todos los medios de prueba legal, inclusive el hecho público y notorio de seguirse la lógica del argumento del secuestro permanente. En conclusión, se trata de una serie de suposiciones que arman una ficción sobre la cual no es posible configurar un delito permanente. Aquí viene lo más importante y resumido. El secuestro, si fuera este el delito, es instantáneo, el del 141, con resultados más o menos permanentes y más o menos graves, prescriptibles y amnistiables de acuerdo a la época de su comisión. Es decir, lo que hay aquí es una discusión, como ocurre, ¿no es cierto?, entre los abogados, una discusión de derecho, una discusión jurídica, en la que la mayoría de la doctrina nacional y que se ha recogido en los fallos que se han dictado es parte de la base de la teoría del secuestro permanente del artículo 141, de básicamente los incisos primero y segundo. Mientras que Grisolía dice que es claro que no se trata de un delito de secuestro permanente, sino que de un delito de permanencia relativa, no permanente. Y además critica otras cuestiones como las presunciones de derecho penal, el sujeto activo, que está claro que se trata de un particular y no de funcionario del Estado, etc. Bien, esto apareció en un diario. Yo, cuando le remitimos los antecedentes que remitimos al comienzo, mandé este recorte también, y si por alguna razón falta, lo podemos remitir de nuevo, para que ustedes vean de cuál opinión participan, teniendo en cuenta, como digo, lo que dice el artículo 141 y dónde está ubicado. De eso se trata, ¿no es cierto?, la enseñanza y la aplicación del derecho penal.
Bien. Ya habíamos dicho, ¿no es cierto?, todo en la clase anterior, lo necesario respecto de las atenuantes que existían, en el sentido de que el legislador trataba de que el secuestrado sufriera el menor daño posible y entregaba la posibilidad de que si se lo entregaba antes de que sufriera cualquier tipo de daño, ¿no es cierto?, y se cumpliera cualquier exigencia, el juez estaba obligado a rebajar la pena en un grado. Y en el evento de que se cumpliera alguna de las circunstancias agravatorias del secuestro, podría, ya no estaba obligado al juez, sino que podría rebajar en un grado. Perdón, en el primer caso debería rebajar en 2 grados y en el segundo caso podría rebajar en 1 grado. Bien, seguimos entonces analizando este grupo de delitos y ahora nos corresponde hablar del delito de sustracción de menores. Este delito aparece en el artículo siguiente, en el 142. Y lo único que señala este delito es que la sustracción de un menor de 18 años será castigada, 1, con presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo, si se ejecutare para obtener un rescate, imponer exigencias, arrancar decisiones o si resultare un grave daño en la persona del menor. 2, con presidio mayor en su grado medio a máximo en los demás casos. Si con motivo u ocasión de la sustracción del menor se cometiere alguno de los delitos indicados en el inciso final del artículo anterior, homicidio, violación sodomítica o alguna de las lesiones comprendidas en los artículos 395, 396 y 397 número 1, es decir, los tipos de mutilaciones y los tipos de lesiones graves gravísimas del artículo 397 número 1, en la persona del ofendido se aplicará la pena que en él se señala, es decir, presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado. Eso es lo único que dice el artículo 142. Porque en el artículo 142 bis, que también se relaciona con este artículo, se trata de la aplicación, como digo, por el juez de la pena cuando se devuelve al secuestrado y al menor sustraído antes de que se cumpla cualquier exigencia, que debe el juez rebajar 2 grados la pena, o si se ha cumplido alguna consecuencia, pero es devuelto también el secuestrado o el menor sustraído, caso en el cual el juez puede rebajar en 1 grado. ¿Sí? Solamente se refiere a esa aplicación que puede hacer el juez. Entonces, el artículo 142 lo único que nos dice es: la sustracción de un menor de 18 años será castigada. Y ahí, ¿no es cierto?, están los 3 casos que, o mejor dicho, en que se señala la pena. Entonces, tenemos que decir algunas cuestiones más respecto de este tipo penal, de la sustracción de menores de 18 años. Sustracción del menor de 18 años. Esta cuestión resulta del hecho simple de que para estos efectos se aplica la Convención Internacional del Niño, y niño se considera hasta los 18 años. Y entonces una aplicación como consecuencia de esta Convención Internacional, hasta los 18 años. Aclaro esto porque de repente puede quedar en la cabeza la idea de que se trata de niños, ¿no? Esa sustracción de un menor, porque parece que ya de 17, de 18 ya no es niño, ¿no es cierto? No es niño, de hecho, biológicamente hablando, ya es un adolescente, ¿no? Pero, de acuerdo con la ley, sí, es considerado para estos efectos un niño. Aquí, sustraer tiene un sentido más amplio que el sentido que uno pudiera considerar a priori, de quitar algo, de quitar algo. Acá la sustracción dice relación, como se trata de un menor, de apartarlo, ¿no es cierto?,
de la esfera de cuidado y protección en la que se encuentra, de la manera que sea, es decir, básicamente de manera permanente o transitoria. Y sea que la custodia emane de una situación de hecho o de derecho. Claro, porque los menores, ¿no es cierto?, están dentro de la esfera de la protección de sus padres, si los tienen, o de uno de ellos, o de otro familiar, etc. ¿Cuál es el bien jurídico protegido entonces aquí, teniendo en cuenta ese hecho? Ya no solamente es la libertad del menor, que también, ¿no es cierto?, es rebasada, sino que también es la seguridad del menor. Decimos aquí en los apuntes que hicimos nosotros, tratándose de un menor, el concepto de libertad es diferente con respecto a un adulto. Es decir, no solamente consiste en desplazarlo de un lugar a otro, sino que también en privar al custodio o padre de su cuidado. Privar al custodio, que sea, ¿no es cierto?, los padres, que sea, apartarlo de su cuidado, por cualquier vía, como por ejemplo, ya no solamente mediante una acción de alejamiento del menor o con el menor, sino que también mediante la ocultación. Hay varios métodos para que se cometa la sustracción del menor. Y después nosotros señalamos los medios para que se pueda cometer este delito. Pueden ser violentos, ¿no es cierto?, llevar a un menor a la fuerza. Pueden ser también fraudulentos, llevar al menor o hacer que el menor se aleje del cuidado de protección de sus custodios, ¿no es cierto? Mediante engaño, es una fórmula bastante usada, muchas veces a los menores, digamos, a infantes, qué sé yo, se le ofrece algún tipo de golosina, etcétera, para que el menor, ¿no es cierto?, como le gustan esas cosas, entiende que no hay nada malo en comerse una golosina, entonces sigue a su secuestrador, ¿no? Es decir, ahí hay un medio fraudulento, de engaño, ¿no es cierto?, de ocultamiento también, y también induciendo al menor a que abandone su hogar. Esta tercera conducta también se da en nuestro país, sobre todo con adolescentes, han ocurrido casos, ¿no es cierto?, en los que una persona mayor de edad, ¿no es cierto?, mediante diferentes actos truculentos, engaña a un menor para que abandone el hogar, ¿no?, para que este menor sea inducido al abandono del hogar. Bien. Pero también esta situación, lo vamos a ver un poquito más adelante, también esta situación en que se induce a un menor a abandonar el hogar, que normalmente esta conducta tiene lugar respecto de adolescentes, se ha prestado también para situaciones en las cuales el propio menor ha participado para configurar los elementos del tipo delictivo. Bien, el sujeto activo. ¿Quién es el sujeto activo? Como no dice nada la ley y se está remitiendo al artículo anterior, básicamente se entiende que puede ser cualquier persona, cualquier particular. La sustracción presenta situaciones que se deben analizar en relación con quién es el sujeto activo de este delito, y puede serlo cualquier persona, incluidos los padres. Si están incluidos los padres, están incluidos otro tipo de familiares. Podrán serlo los padres cuando constituyen un atentado contra el Estado civil, artículo 354. Más adelante nosotros vamos a estudiar algunos delitos que atentan en contra del Estado civil de las personas, ¿no es cierto? El Estado civil, para que se entienda mejor, el Estado civil es la situación que una persona ocupa en la sociedad derivada de sus relaciones de familia.
Entonces uno ocupa el estado civil de cónyuge, por ejemplo, estado civil de viudo o viuda, estado civil de soltero o soltera, estado civil de hijo, estado civil de nieto, etc. ¿Sí? La posición que una persona ocupa en la sociedad derivada de las relaciones de familia. ¿Y qué significa, no es cierto, lo que acabamos de decir? Atentar en contra del estado civil. Exponer, y refiriéndose a lo que dice el artículo que mencioné, exponer al menor en una situación en la que aparezca contra el estado civil. Exponer, y refiriéndose a lo que dice el artículo que mencioné, exponer al menor en una situación en la que aparezca como que pertenece o le pertenece un estado civil del que en realidad le pertenece. Esto seguramente a lo mejor lo repetimos en su momento, no sé. Pero, por ejemplo, en Latinoamérica, donde hay mucho trabajo de niños, a veces se secuestran niños y se los hace trabajar vendiendo cuestiones en la calle o practicando servicios en la calle. Y entonces, en esos casos, el niño se empieza a acostumbrar, ¿no es cierto?, a estar con la familia que lo secuestró, porque no le queda otra. Y entonces ese niño empieza a aparecer ante el resto de la sociedad como una persona que pertenece a la familia A, cuando en realidad pertenece a la familia B. Ahí entonces se está exponiendo un estado civil del menor distinto del que en realidad tiene. En todo caso, si la resolución judicial dice relación con la tuición del menor y este es sustraído por el otro padre que no tiene la tuición, en Chile ese hecho no constituye delito, aunque sí lo es en otros países, como por ejemplo en Alemania o Italia. Sí, por eso que son tan preocupados, ¿cómo se llama?, los padres de cumplir con los acuerdos que se fijen en los tribunales respecto, básicamente los tribunales de menores, respecto de la tuición de los menores, a quién le corresponde la tuición, cómo le corresponde, en el sentido de que qué día, qué hora, etc. Y cuáles son las obligaciones que tienen cada uno de los padres respecto del menor. Entonces, en Chile, saltarse esto, en el sentido de que tengo que ir a devolver el menor el día sábado, por ejemplo, a las 9 de la noche, no, me voy a quedar con el menor hasta mañana, total, mejor está de día, ¿sí? No. En Chile no es delito eso, en otros países sí lo es, porque constituiría un secuestro. No tiene, en ese momento en que está con el menor, aunque sea el padre o la madre, que infringe lo ordenado por el tribunal, estaría constituyendo secuestro. En Chile no es delito penal. ¿Qué tipo de delito es la sustracción de menores? Es un delito de carácter permanente. Este sí. Y prescribe de acuerdo a las reglas generales, comenzando a correr desde que cesa la sustracción. Es decir, cuando el menor es recuperado. Como se está remitiendo al otro delito, podría decirse que también es un delito de carácter permanente, aunque no hay analogía en derecho penal, pero no se está diciendo nada acá. Pero podría ser que el menor también hubiera muerto y no aparezca. Entonces, desde ese punto de vista también podría haber algún tipo, que no está contemplada en la ley penal, pero podría haber un tipo de deducción parecida, quiero decir. Bueno, el asunto es que es un delito de carácter permanente. Se discute si será permanencia permanente o relativa, pero en general es un delito de carácter permanente porque no ha ocurrido con los menores, en los casos que se han conocido, las situaciones que se conocen por las cuestiones relacionadas con derechos humanos durante la época del gobierno militar. Es decir, cuando es recuperado el menor.
Claro, no nos olvidemos que acá el concepto de sustracción es más amplio, ¿eh? Se le impide también a los custodios, ¿no es cierto?, ejercer el cuidado y protección que la ley les entrega. Entonces aquí estamos hablando de una idea más amplia que ya no solamente se termina en privar de la libertad a una persona, sino que también se le está privando de este cuidado y protección que le dan sus custodios, los que sean. Normalmente los padres. Ahora, una situación que también podría ocurrir. ¿Qué pasa si el menor, encontrándose en estado sustraído, cumple la mayoría de edad? ¿Cómo se sanciona? Primero se sancionaría este delito de sustracción de menor. Es decir, lo sustrajeron un poquito antes, digamos, porque si no, no se daría tanto la figura. Sustraerlo un año antes. Pero supongamos que lo sustraen un mes antes o 2 semanas antes, y el menor cumple los 18 años estando sustraído. Cumple los 18 años, o sea, deja de ser menor para los efectos de la ley. Cometió delito el sustractor / secuestrador, cometió delito. Bien, se dice que acá lo que hay que analizar es el grado de la etapa del delito, el iter criminis. ¿En qué etapa del delito se encontraba este delito de sustracción de menores? Hay que determinar qué elementos se configuran para establecer en qué grado se cometió el delito, ¿no es cierto? En grado consumado, grado atentado o un grado frustrado, me podría ser. ¿En qué etapa se cometió el delito? Acá ocurrieron algunos de estos casos, no se sabe cuánto al final, porque se trata de situaciones muy especiales, respecto de la existencia de Colonia Dignidad, en el momento en que funcionaba como funcionaba hasta antes de que ocurrieran estas denuncias y estos allanamientos que después hizo la autoridad, etc. Claro, había niños que, ¿no es cierto?, fueron, ¿cómo se llama?, secuestrados en el fondo por gente que no eran los padres, que fueron llevados hasta ahí. Ahí hubo desde este punto de vista, sustracción masiva de menores de 18 años. Ese es un caso que también ocurre respecto de casos individuales de sustracción de menores. ¿Qué ocurre con el posible consentimiento del menor? Como señalamos en los antecedentes que le remitimos, el consentimiento del menor no basta para eliminar la reprochabilidad del delito. No termina con el delito. Por una razón bien simple, porque el menor es un sujeto, es una persona sujeta a la dependencia de otra. Entonces, no puede él consentir, no tiene capacidad para consentir respecto de su propia libertad, respecto de su propio derecho al cuidado y protección que le brindan sus custodios. Así es que no interesa jurídicamente el consentimiento del menor para configurar este delito respecto del sustractor. La opinión mayoritaria de la doctrina es que el consentimiento no puede apreciarse en caso alguno por provenir de una persona sujeta a potestad ajena, normalmente la de los padres, ¿cierto? Distinto sería el caso si el menor en connivencia con su raptor simularan una sustracción para repartirse el rescate. En tal caso estaríamos ante un delito de estafa. Han hecho hasta películas de esto, en casos en que el menor está de acuerdo con su sustractor, menor ya grandecito, normalmente lo que hablo de la película, está de acuerdo con su sustractor
para ¿cómo se llama? Para poder cobrar el rescate. Para poder cobrar el rescate. Así que, ¿cómo se llama? En esos casos estaríamos, se dice, en presencia de una estafa. No estaríamos en presencia de este delito. Y lo que nos resta es señalar la penalidad tratándose de este tipo legal, muy parecida a la del secuestro de personas, del artículo anterior, del 141. Aquí en el 142, como ocurren las hipótesis, ¿no es cierto?, que se señalan en el 141, que respecto al artículo 141 son agravatorias de la pena. Acá es un delito distinto, pero también, ¿no es cierto?, ocurre algo parecido. Si se tiene en cuenta para obtener un rescate, imponer exigencia, arrancar decisiones o si resulta grave daño, presidio mayor en su grado máximo, presidio perpetuo. Si no se ejecutó para eso, presidio mayor en su grado medio máximo. Y si producto de la sustracción se comete alguno de los delitos del 141 inciso final, presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado. ¿Sí? Las mismas consecuencias de lo que sirve para calificar, valga la redundancia, el llamado secuestro calificado, que es una de las razones que da, ¿no es cierto?, Grisolía para hablar de que el secuestro en Chile del 141 es un secuestro no permanente, sino que relativo, y que existen otro tipo de circunstancias que configuran lo que también se denomina un secuestro agravado. Pero según él, el secuestro ya estaba consumado. Cuando se detuvo, se encerró privando de libertad, el delito ya estaba consumado. Lo demás, ¿no es cierto?, son agravaciones para aplicar mayor pena. Eso a propósito de lo que estábamos explicando, por si sirve para aclarar más la idea de Grisolía. Eso es lo que podemos señalar en relación con este delito de sustracción de menores. Ahora debemos hablar del delito de detención ilegal. No nos olvidemos que estamos hablando de una serie de tipos legales que protegen las garantías constitucionales. Hay otros tipos de legales que la protegen, pero no las garantías constitucionales señaladas en forma expresa por el legislador, sobre todo en el artículo 19. ¿Qué dice en este caso de la detención ilegal el artículo 19, número 7? Dice: nadie puede ser arrestado o detenido sino por orden de funcionario público expresamente facultado por la ley y después de que dicha orden le sea intimada en forma legal, le sea dada a conocer en forma legal. Sin embargo, podrá ser detenido el que fuere sorprendido en delito flagrante, con el solo objeto de ser puesto a disposición del juez competente dentro de las 24 horas siguientes, para ponerle a disposición del juez, dentro del plazo que se señala. Si la autoridad hiciera arrestar o detener a alguna persona, deberá dentro de las 48 horas siguientes dar aviso al juez competente poniendo a su disposición al afectado. El juez podrá, por resolución fundada, ampliar este plazo de 48 horas hasta por 5 días y hasta por 10 en el caso que se investigaren hechos calificados por la ley como conductas terroristas. Entonces se puede ampliar el plazo de la detención. Ahora, estos artículos, como es el caso ahora del artículo 143, protegen garantías constitucionales. Y por eso decimos que en resguardo de esta garantía, el artículo 143 sanciona al que, fuera de los casos permitidos por la ley, aprehendiera a una persona para presentarla a la autoridad. Sufrirá reclusión menor en su grado mínimo o multa, es decir, una pena alternativa, no copulativa, no es tal pena y multa, sino que o multa, o la pena privativa de la libertad
que en este caso es reclusión menor, o multa, pena alternativa. Esta finalidad de presentar al detenido sorprendido infraganti para presentarlo a la autoridad es la que permite diferenciar la detención ilegal del delito de secuestro, que priva a la persona tanto de la libertad física como ambulatoria, por diversas razones que lo hacen más o menos graves. Claro, esta es una pregunta que cuando están en las clases normales y por ende las pruebas, la hemos hecho en algunas oportunidades. ¿Qué diferencia básicamente el delito de secuestro de este delito de detención ilegal? Esta finalidad, que en el delito de detención ilegal se infringe la obligación de presentar a la persona, aprender para presentar a la persona ante la autoridad. Con esa finalidad, esa es la finalidad que se está infringiendo. Una señora va caminando por 21 de mayo, una persona va caminando por 21 de mayo y alguien, ¿no es cierto?, le saca la cadena que lleva colgando del cuello y sale arrancando. Lo sale persiguiendo por ahí algunos transeúntes, lo que ocurre a ese, y lo detiene uno más transeúntes. ¿Cuál es la obligación de estos transeúntes que detuvieron a una persona cometiendo un delito flagrante? La flagrancia está definida en otro código, ¿cierto? Y en este caso, los dos primeros casos de la flagrancia son, primero, el que está cometiendo el delito, segundo, el que acaba de cometerlo. Entonces muchas veces lo ven, incluso los que lo detienen lo ven cuando está cometiendo el delito, o cuando la señora empezó a pedir auxilio, en los momentos posteriores después de que se cometió el delito. Tercer caso de flagrancia, cuando se lo encuentra en el cuerpo con especies, etcétera, etcétera. Entonces, obligación de la persona o las personas que lo detuvieron, presentarlo a la autoridad. Si infringen este plazo de 24 horas de presentarlo a la autoridad, entonces estarían cometiendo también un delito. ¿Cuál delito? De detención ilegal. Por eso que el artículo dice, 143, el que fuera de los casos permitidos por la ley, aprehendiere a una persona para presentarla a la autoridad. Para presentarla a la autoridad. Es decir, si lo hace no fuera de los casos permitidos por la ley, sino que dentro de los casos permitidos por la ley, entre comillas, delito flagrante, entonces, en ese caso, ¿no es cierto?, la persona particular, el que sea, está autorizado para detenerlo. Para detenerlo. Pero su obligación es presentarlo a la autoridad. ¿Qué es lo que se hace normalmente? Se lo entrega a Carabineros, porque el concepto de autoridad es bastante amplio. Y para estos efectos es a quién hay que entregar a una persona que se lo ha detenido un particular, debiendo haberlo hecho Carabineros, si es que lo hubiera seguido Carabineros. A la autoridad, a Carabineros. Y muchas veces llega Carabineros solamente a recibir a la persona que lo detuvo un particular, o varios particulares. Y sobre esto también se han producido polémicas desde que empezó la delincuencia a hacerse ya un problema gravísimo para la sociedad chilena, al parecer en todo el mundo, en que se producen también las famosas detenciones ciudadanas, que son esto. Son la comisión de este delito si es que no se entrega a la autoridad, o si se le comete algún delito al delincuente como consecuencia de esta aprehensión infragante y legítima. Me estoy recordando que en algunos casos, por ejemplo, a uno de los delincuentes lo dejaron amarrado a un poste con scotch, grande de scotch, ¿no es cierto? El scotch, lo dejaron ahí y hacía mucho sol, esto fue hace algunos años atrás. Bueno, ya han ocurrido muchas situaciones. Otros como se llama, que han detenido a alguien y está detenido y le han pegado. Y de repente pasan algunos que ni estaban cuando se produjo la detención y también le pegan su patada o su combo, por si acaso. Bien,
Esas situaciones no están amparadas por la ley, por mucho que uno le moleste mucho esto, evidentemente. Sobre todo a los comerciantes que están aburridos ya en ciertos casos de que le estén robando todos los días. Y ellos muchas veces son los que detienen a los delincuentes. Bien, entonces la garantía constitucional nos dice que nadie puede ser privado de su libertad sino en virtud de orden competente que le sea intimada en forma legal previamente, o sea que le sea dada a conocer previamente. Entonces, se autoriza a cualquiera a detener a alguien, se autoriza por la ley, a cualquier particular a detener a alguien cuando es sorprendido cometiendo un delito flagrante o infragante. Ahora, no se vayan a preguntar ustedes, ¿y qué pasa si Carabineros lo detiene cuando está cometiendo delitos flagrantes? Bueno, evidentemente que esa es la labor de Carabineros. Que Carabineros no tenga la fortuna de aparecer muchas veces cuando se está cometiendo un delito, bueno, ya es otro cuento, pero el que debería hacerlo es Carabineros. Bien. Intimar. ¿Qué significa intimar? Porque la Constitución, ¿no es cierto?, dice: nadie puede ser arrestado o detenido sino por orden de funcionario público expresamente facultado por la ley después de que dicha orden le sea intimada en forma legal, le sea dada a conocer en forma legal. Bien, la intimación es un concepto jurídico que cruza el derecho penal. Hay intimación también en procesos civiles, por ejemplo, según me recuerdo. Incluso aquí lo decimos, en el juicio de alimentos, en los juicios de arrendamiento, como acto precario, cuando se decreta un lanzamiento, etc. En el caso de los juicios, por ejemplo, para poner un ejemplo, de otra rama del derecho en donde también procede la intimación, en los casos que dicen relación con los contratos de arriendo, o los juicios de arriendo, que están legislados en una ley especial, cuando se dicta la sentencia acogiéndose la demanda del arrendador normalmente, que demanda porque no le pagan el precio, por ejemplo, el precio que es el canon de arrendamiento. Canon, ¿no es cierto?, cuando se trata de una renta que se paga mes a mes. En esos casos, entonces, ya la sentencia ejecutoriada le da un plazo, normalmente muy corto, para que la persona se vaya, porque antes ya tuvo el juicio, antes el propio demandante le fue a decir: oiga, entrégueme la propiedad, etc. Normalmente es un plazo de 3 días desde que quede ejecutoriada la sentencia, en que en la parte resolutiva del fallo se dice que, acogiéndose la demanda, el arrendatario deberá hacer entrega de la propiedad dentro del plazo de 3 días después de que ésta quede ejecutoriada. Quedó ejecutoriada la sentencia. Entonces, cuando se pide el lanzamiento, el juez civil, en este tipo de juicio, provee o resuelve como se pide, previa intimación. Es decir, como se pide el lanzamiento, pero previamente déselo a conocer. Así, ya le notificaron la sentencia, puede haber apelado la sentencia, haber ido de casación en contra de la sentencia, pero igual, cuando le notifican el lanzamiento, se resuelve como se pide, previa intimación. Y ahí tiene otro plazo de 3 días, que es el último plazo ya, ¿no es cierto?, para hacer entrega de la propiedad. Si no es así, ya el arrendador solicita el auxilio de la fuerza pública y hace una tramitación ante Carabineros para que Carabineros concurra para poder realizar el lanzamiento con desenrajamiento, ¿no es cierto?, de la puerta o de los portones, lo que sea, y proceder al lanzamiento. Si de ahí también tenemos casos de intimación en materia civil. Hay otros, pero ese es el caso más común. Para el caso del derecho penal significa dar a conocer al afectado la existencia de una orden que ha sido legalmente emitida por un juez. Si el juez dicta la orden sin mérito o justificación,
sin cumplir con las formalidades o en situaciones no previstas por la ley, podrá el afectado recurrir de amparo. Claro. Siempre tiene en un Estado democrático derecho, las personas tienen estos, justamente. Y si el juez se equivocó o no hay mérito para dictar la orden de arresto, de detención, etcétera, 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 también se puede reclamar en contra del juez judicialmente, ¿no es cierto?, interponiendo la acción que corresponda, que es un amparo dependiendo de la privación o antes de la privación para recurrir en una forma o en otra. Porque ahora hay dos recursos de amparo, ¿no es cierto?, en materia penal que se los van a enseñar en el ramo correspondiente de derecho procesal. Casos en los que un particular puede aprehender a una persona para presentarla a la autoridad. Es decir, casos que, a diferencia de lo que dice el artículo 143, el que fuera de los casos permitidos por la ley, aquí es caso de aprehensión con derecho. O sea, podríamos leer el que dentro de los casos permitidos por la ley aprehende a una persona. La idea de la aprehensión guarda mucha relación con agarrar a una persona, tomar a una persona y detenerla, ¿cierto? Y detenerla y mantenerla en el lugar. Esa es la idea de la aprehensión. Es una idea de orden físico, material, del mundo de los sentidos. Entonces, ¿cuándo se puede aprehender con derecho? Primero, la detención del delincuente sorprendido en delito flagrante. La flagrancia, de manera casi idéntica, la define tanto el Código de Procedimiento Penal del sistema antiguo que existía, como en el actual Código Procesal Penal. Y la flagrancia contempla, en el actual Código Procesal Penal, en el artículo 130, 5 casos. Lo primero que se los mencioné recién, al que actualmente está cometiendo un delito. Segundo, al que acaba de cometerlo. Tercero, al que en los momentos en que se acaba de cometer huye del lugar en que se cometió y es designado por el ofendido u otra persona como autor o cómplice. Cuarto, al que en un tiempo inmediato a la perpetración del delito fuera encontrado con objetos procedentes de aquel o con señales en sí mismo o en sus vestidos que induzcan a sospechar su participación en él o en las armas o instrumentos que se emplearon para cometerlo. Y quinto, al que personas asaltadas o heridas o víctimas de un robo o hurto que reclaman auxilio señalen como autor o cómplice de un delito que acaba de cometerse. Aquí se habla ahora de tiempo inmediato, ¿no? Después se fijó en la ley, se fue mejorando este artículo para fijar el tiempo inmediato. Entonces aquí la flagrancia tiene 5 situaciones que reconoce el Código Procesal Penal. Esto es lo que podemos señalar en relación con este delito. El cuarto delito que nos corresponde tratar dentro de este grupo de delitos, hablamos del secuestro de personas, de la sustracción de menores, de la detención ilegal, y ahora nos corresponde hablar del cuarto delito, que es la violación de domicilio. Violación de domicilio. ¿Qué nos dice la Constitución? Siempre vamos a mencionar a la Constitución porque estos artículos que estamos analizando son tipos legales que protegen estos derechos que están garantidos en la Constitución. ¿Qué dice el artículo 19, número 5? Que asegura a todos los chilenos la inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada. El hogar solo puede allanarse y las comunicaciones y documentos privados interceptarse, abrirse o registrarse en los casos y formas determinados por las leyes. Esta garantía constitucional es protegida en el artículo 144 al sancionar al particular
que entrare en morada ajena contra la voluntad de su morador. Situación distinta a la sancionada por el artículo 155, que se refiere al allanamiento ilegal cometido por empleado público. Habría que hacer presente que esta situación de inviolabilidad del hogar que nos garantiza la Constitución se refiere también a lo que vamos a estudiar a posteriori, casi inmediatamente, respecto de toda forma de comunicación privada. De toda forma de comunicación privada. Y ahí vamos a ver cómo la ley también protege, ¿no es cierto?, la inviolabilidad de la correspondencia y el registro de los papeles de una persona, dependiendo de si ¿cómo se llama?, los da a conocer a terceros o no, o si pretende sacar algún provecho de ellos. Es decir, en el mismo artículo, lo vamos a repetir después, de la Constitución, para referirnos a la inviolabilidad de la correspondencia o del registro de los papeles. Ahora nos estamos refiriendo a la inviolabilidad del hogar. Vamos a quedar acá entonces para que empecemos la clase que viene con este delito de violación de domicilio, o también llamado de violación de morada, porque la morada envuelve un concepto más amplio que el domicilio, sobre todo del domicilio que legisla el Código Civil.